Pues muy bienvenido al cafelito con la Divina Voluntad. Hoy será cortado o largo, no sabemos. Bien, con azúcar o con mucho azúcar o con poco azúcar. Pues continúa Divina Voluntad en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestra respiración, en todo, que es lo único importante. Que tú operes y que te continúes encerrando y sacando desde nosotros tu vida, tu luz, tus atributos, tu amor, que es al fin y al cabo lo que tú quieres. Así que te damos gracias. Te amamos en este cafelito a nombre de todo. En nuestro respirar, en nuestros miradas, tomamos a todo el mundo como si todos estuvieran escuchando, aprendiendo y queriéndote. Gracias, Señor. Bueno, pues entonces, el tema de hoy es un tema, que los que ya llevan tiempo, pues nada, no es un tema muy novedoso, pero se hicieron dos preguntas a lo largo de la semana de cómo algunas lecturas explicar a las personas la diferencia entre hacer y vivir en la divina voluntad. Porque, a ver, imagínate que tú ahora mismo, te dice alguien, venga, María, explícame, a ver, la diferencia entre hacer y vivir. Entonces, si eres muy nuevo, dices, pues no lo sé, no sé cómo decírtelo. Lógico, porque hay mucho contenido que falta, ¿no? O si llevas un tiempo, pues dices, pues sí, pero es que ahora mismo no encuentro, no sé dónde puede estar, las lecturas donde Jesús lo explica de una manera, más claro o menos claro. Entonces, eh, porque además en el libro del cielo, bueno, lo vamos a ver, sobre todo con una lectura un poco más larga, el uso que hace Jesús de las palabras, el hacer la voluntad de Dios y la diferencia que hay entre vivir en la voluntad de Dios, que no es lo mismo, es una gran diferencia. Entonces, este vídeo es para que, bueno, pues si alguien le puede ayudar a la hora de explicarle los conocimientos, como dice el Señor, que los conocimientos que se extiendan son garantía de que vendrá el reino. Entonces es interesante que podamos decirle a una persona, por ejemplo, 924, dice Jesús, hija mía, no se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. O sea, al decir Jesús no se quiere entender, yo creo que ya la pobre Luisa, como venían muchas personas a su cama a explicarle, a hablarle, y ella a lo mejor intentaba explicar, pues yo creo que se encontraba con la misma reacción que nosotros, ¿no? ¿Eh? Diría la gente, que no, pues no he entendido nada. Y Jesús, el pobre, le dice, es que no se quiere entender. O sea, hay algo en la voluntad como que es un poco, ¿cuál es la palabra? No se quiere entender. El Señor no es no es tan misericordioso, no dice, no, yo comprendo que es difícil, no, aquí le dice esto, dice, no se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar, que pienso que es lo difícil, ¿no? No estamos acostumbrados a vivir reinando, a ser reyes, a ser dueños, porque un rey es dueño de un reino, es dueño de bienes, es dueño de un pueblo, puede hacer y deshacer, por lo menos en la época feudal. Ahora los reyes no pintan nada, ¿no? Pero los reyes, cuando se eran, pues sí, quitaban, ponían, disponían. Entonces, vivir, o sea, el tener el don de la divina voluntad es reinar, porque el hacerla es estar a mis órdenes. Es distinto, ¿eh? Lo primero es poseer, lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. Esa segunda parte es la parte más familiar, con la que incluso nos encontramos más a gusto. Esto es un poco como la gente que está enferma, que lleva años, muchos años enferma, lo digo cuando en la renovación carismática, te encontrabas con un fenómeno muy raro, que hay gente enferma que en realidad no se querían curar, porque la enfermedad les había producido un cierto estado, ya estaban a gusto metidos ahí, y vivir con salud era algo que les producía como una especie de, de vértigo. Y sí, se saboteaban a sí mismos la curación, una cosa, un rollo psicológico, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Viene Jesús para explicarnos
lo que es vivir más que hijo de Dios, como dice San Juan, más que hijos de Dios, y esto nos da vértigo, y a lo mejor por eso dice, no se quiere entender. Seamos sinceros, hablemos en plata. Dice, y más adelante dice, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos tan tristes, que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. O sea, que el hacerla es la condición previa para poder poseerla o para poder reinar, el hacerla. Entonces, para vivir en la divina voluntad hay que tener esa actitud, esa disposición de querer hacer lo que Dios quiere y por lo menos estar acostumbrados a practicarlo, ¿no? A obedecer. A unos cuesta más, a otros cuesta menos. Pero, y luego te enamoras del Señor y ya cuesta mucho menos. Entonces, aunque esto no se entiende al principio para las personas más nuevas, con este texto, pues ya se empieza más o menos a vislumbrar que se está hablando de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que nos puede aclarar esta diferencia. Esto también está en el mismo volumen. No sé si es la misma lectura. Sigue, dice, el vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia. Esto es lo que decía Benedicto XVI, que por eso se intuye que ha podido leer los libros de Luisa para haber beatificado siendo prefecto de la doctrina de la fe, para beatificar a San Aníbal, que decía, cuando el hombre adopta la voluntad de Dios como propia, aunque no dice adopta, dice, se adhiere a la voluntad de Dios, bueno, entonces se diviniza o se hace divino. Entonces, dice aquí, y Jesús dice, el vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como propia, es disponer de ella. El hacer, disponer de ella, interesante. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, Jesús hablando, mi voluntad. El hacer mi voluntad, o sea, el sentido que Jesús le dice ahora al hacer su voluntad, cuando nos dice, quiero que hagas mi voluntad, la gente dice, pero si hago la voluntad de Dios. Bueno, pues aquí ya está Jesús matizando, concretando y explicando que significa tenerla en cuenta como voluntad de Dios, pero no como cosa propia. No, perdona, dice, el hacer mi voluntad, como antes decíamos, es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, pero no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. Sin embargo, el vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contraste, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta voluntad suprema y quisieran rehuirla, no se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Aquí hay un matiz también, una idea, cuando se hablan estos términos, de que cuando decimos que la voluntad de Dios no es propia, es porque la concebimos como la voluntad de Dios es la orden que Dios da, es lo que Dios nos manda, pero no hemos tenido el sentido de que la voluntad de Dios es más que eso. Es como al leer estos textos, cuando dice aquí, es vivir con una sola voluntad. ¿Cómo voy a vivir yo con una sola voluntad? Queriendo lo que Dios quiere. Pero empezamos a ver que tiene como la voluntad, el concepto de voluntad tiene como que sustancia. Es una voluntad toda santa, toda pura, toda paz. No es solo lo que Dios manda, que es todo buenísimo, sino que en la manera en la que Jesús se expresa, tiene que haber algo más que sea solamente orden, mandato. Entonces, en otras lecturas dice Jesús, el que ha conseguido mi voluntad, ha conseguido la sustancia de mi ser. Entonces, la voluntad divina es algo en Dios que tiene sustancia. Y al ser sustancia es algo que se puede poseer, que puede impartir, que puede conferir esa sustancia.
cosa que cuando es simplemente tenida como una orden, pues es algo neutro, es algo que, impersonal casi. Sin embargo, no. Aquí ya Jesús nos ilumina y nos dice, es la sustancia de mi ser. En otro lugar dice que es una potencia en Dios, pero en otra lectura dice que es sustancia. Entonces, al tener es la idea de la sustancia, es como que tiene, pues esa es la palabra, ¿no? Tiene unos elementos que si yo voy a vivir con esa sustancia como propia, ya empiezo a intuir que tiene algo distinto, es como, como vida, como elementos que van a alimentar, ¿no? Me tienen que alimentar, porque no podemos vivir sin alimento, un alimento espiritual, no somos seres, no somos perros, no somos gatos, somos seres espirituales que necesitan alimento. Y para nosotros es eso. Entonces, cuando, por ejemplo, esto es un ejemplo que también leía, imagínate que te mandan a hacer un pastel. La diferencia es de la sustancia y que no es sustancia. Que te dicen, pues venga, haz un pastel. Entonces, hasta ahora nosotros hemos concebido hacer la voluntad de Dios como el hacer un pastel. Me mandan a hacer un pastel. Y yo hago el pastel. Entonces lo puedo hacer con paciencia, lo puedo hacer poniendo mucho interés, mucho cariño, lo puedo hacer el pastel poniendo, pues no lo sé, mucho esmero. Sí, voy viendo, lo he hecho ese pastel con cualidades, con virtudes, o sea, me he esforzado para hacer un pastel muy bien hecho, pero este pastel, si yo lo hago de esa manera, no es vida mía, no se convierte en vida mía. Ese pastel no ha pasado a ser sustancia de mi ser, es una cosa que estoy haciendo. Mientras que si yo ahora ese pastel me lo como, ese pastel ahora va a ser vida de mi vida, porque lo que hay en el pastel, el alimento, las sustancias estas, ahora van a alimentar mi vida física, ¿no? Completamente, o sea, me alimentan en la sangre, el oxígeno, me permiten continuar viviendo. Puedo decir que el pastel se ha convertido en vida mía. Sería la diferencia entre hacer la voluntad de Dios como algo que se me impone desde fuera, así es como hemos concebido, y entonces siempre hemos sido como dos. Dios me manda, yo obedezco, yo estoy haciendo el pastel y estoy poniendo interés, estoy poniendo cariño, estoy esforzándome en hacerlo pacientemente porque lleva su tiempo, en fin, pastel o de comida o de cualquier otra cosa. Ahora, pero nunca me lo he comido, nunca la voluntad de Dios no he sabido cómo comérmela para que fuera mía. Lo he hecho desde mí, con las capacidades que yo tenía humanas, que son las virtudes, ¿no? Esa capacidad de ser virtuoso, de hacer las cosas bien, etc. Pero nunca he sabido cómo comerme, vamos a decir, la orden de Dios, porque lo que Dios manda siempre es amor, pero ha sido una orden y no he sabido cómo tomar esa orden como sustancia. ¿Por qué? Porque no se me había dado como don. Entonces dice el Señor, ahora quiero, te estoy dando mi orden, lo que yo quiero, que entre a ser, que es todo yo. Lo que yo quiero en realidad soy todo yo. Yo quiero que tú me poseas. Quiero que lo que hasta ahora eran normas para que tú más o menos vivieras dentro de un contexto y llegaras a salvarte, ahora quiero ir más allá y revelarte que esta sustancia que es la voluntad, lo que yo quiero, ya como ya conocemos el concepto, no me meto en ello, ¿no? Sino ir más allá en el sentido de que para que veamos la diferencia, para luego explicarlo, para que se intuya que esto es mucho más, mucho más. Entonces, no hemos sabido cómo comernos el pastel, cómo comernos la orden de vida y de amor que Dios nos da. Y eso está explicado en el libro de cielo en tantísimas verdades. Así que el hacer el pastel o el comerte el pastel sería como hemos vivido haciendo el pastel, ahora nos está enseñando Jesús a cómo comernos para que sea vida de mi vida, que es lo que quiere, que es lo que dice Benedicto. Cuando lo hacemos nuestro, cuando nos adherimos, cuando es nuestra vida, eso nos hacemos divino. ¿Por qué? Porque la vida de mi vida, la vida de mi respiración, o sea, si yo me mandan a hacer algo, eso no es vida mía. Si yo quiero ser caritativo, eso no es parte de mi vida, no alimenta mi sangre, ni alimenta mi oxígeno, ni alimenta mi... No, es una cosa exterior que yo estoy haciendo,
¿sí? Las virtudes y todo eso son cosas exteriores que hacemos, pero no se convierten en vida. Algo se convierte en vida cuando es el oxígeno de mi oxígeno, cuando es la mirada de mi mirada, o sea, la vida de mi mirada, cuando es el movimiento, la vida del movimiento de mi propio movimiento. ¿Y esto cómo se sabe que es así? Bueno, porque lo dice Jesús, que eso es así. Entonces, él dice que este don ahora lo quiere dar a todo. Ay, ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer, como ya decimos, nada, pero sí hay que tener disposición. Y hay una lectura, que es la que dije que iba a ser un poquito más largo, que lo explica muy bien, para recibir esto. A ver si he terminado la idea esta con la lectura. Había una lectura antes, espérate, de esto de el hacer que no se quiere entender. La voy a apuntar por aquí, espérate. Entonces, mira. Dice, el vivir en mi voluntad, esto está también ahí, el vivir en mi voluntad es vivir como hijo, pero ya sabemos que es más que hijo, por lo que dice San Juan. Hijitos, ahora somos hijos, pero lo que vamos a hacer todavía no es conocido. ¿Y qué vamos a hacer? Pequeño Dios. Así, tal cual, tal cual. El hacer mi voluntad es vivir como siervo. Esto hay que también entenderlo muy bien. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca al de los bienaventurados en el cielo. Y es tan distante de quien hace mi voluntad, tan distante, la gran diferencia. En otra lectura dice Jesús a Luisa, hija mía, lo tratan como si esto fuera cosa de nada. Y sin embargo, mucha lectura dice esto, es tan distante de quien hace mi voluntad y está fielmente a mis órdenes, que la mayor parte de la gente está muy contenta de estar a las órdenes del Señor, lo que tú quieras, Señor, lo que tú me mandes. Me mandas para la estratosfera, para allá voy, a evangelizar a los arriba, a las estrellas, para allá voy si me quieres mandar. Contentísima de poder obedecer. Y entonces Jesús no se quiere entender, no quiero que me obedezcas, quiero que empieces a ser tuyo, yo mismo, para que te conviertas en una réplica de lo que yo soy. Por eso es la vida que se asemeja a los bienaventurados en el cielo. Y es tan distante de quien hace mi voluntad, cuanto es distante el cielo de la tierra. Cuánta distancia hay entre hijo y siervo, entre rey y súbdito. Entonces, en el libro 18, esto lo vamos a leer porque es Luisa, ella reflexionando y cómo Jesús le explica este punto. Es una lectura muy bonita, de diciembre 25 de 1925. El título es Se necesitan las disposiciones para poseer el don del querer divino. Bueno, y luego semejanzas que hay con el querer supremo. Pero esto es un punto muy claro cuando hablamos de la divina voluntad. Es decir, efectivamente, no hay nada, lo dice el Señor. Basta con saber que existe, que es suficiente, y ya está. Ah, por supuesto que ya está para el Señor. Pero ahora vamos a ver lo que se requiere también de nuestra parte y lo que está pensando Luisa y cómo le explica Jesús este punto de lo que es el don, cuando se da y cómo se vive con él. No sé si tienen su libro, pueden coger el libro ahí y si no, pues escuchar. Estaba pensando en lo que está dicho anteriormente. Anteriormente, en el capítulo anterior, que está hablando de la posesión, ¿no? De la divina voluntad. Y termina el capítulo anterior. A ver, dice... pues mira, enlaza con lo que hemos dicho. Dice, yo al venir a la tierra, es el final del capítulo 18-17, debía obrar como Dios, debía completar en todo la obra del hombre, debía elevarlo al punto primero de su origen, con darle la posesión de mi voluntad.
esta posesión que nos cuesta encajarnos ahí. Estamos muy acostumbrados en la servidumbre, en obedecer, en hacer lo que Dios quiere, pero esto de la posesión como que no encaja, sobre todo al principio. Luego ya va encajando poco a poco, pero cuesta el vivir como rey. Y si bien muchos, dice, con darle la posesión de mi voluntad, y si bien muchos se sirven de mi venida solo como remedio para su salvación, y por lo tanto toman mi voluntad como medicina, como fuerza y como antídoto para no ir al infierno, que es como el 99% de los católicos viven, bueno, viven, diría que menos, dirían que el 70% y luego el resto, pues, en fin, deja que desear. Yo esperaré aún a fin de que surjan las almas, que somos nosotros, que la tomen como vida, como el pastel, que se la coman, que se coman el pastel. Y con hacerla conocer, por eso estamos explicando esto, para que demos a conocerlo, porque dice aquí, y con hacerla conocer, o sea, cuando damos a conocer, tomen posesión de ella. Hay aquí un vínculo entre dar a conocer la divina voluntad y aprender a tomarla como posesión. Así completaré la obra de mi venida a la tierra. O sea, comiéndote el pastel y dándola a conocer, Jesús en tu alma, completará la obra de mi venida a la tierra y tendrá el fruto, el, el injerto divino formado de nuevo con la criatura, y mis lágrimas se cambiarán en sonrisas celestiales y divinas para mí y para ella. Entonces, ¿cómo vamos a hacer sonreír a Jesús? Eso que ponía, comiéndonos el pastel y dándolo a conocer. Mira qué pastel más rico tiene el Señor. Pero no para que aprendas a hacerlo, sino para que te lo comas. Ya está hecho. Bueno, entonces vamos a la lectura, el 18. 18 de diciembre 25, 1925, un día de Navidad. Estaba pensando en lo que estaba dicho anteriormente, que la voluntad de Dios es un don. Y por eso, como don, se posee como cosa propia. En cambio, quien hace la voluntad de Dios debe estar a las órdenes, debe preguntar frecuentemente qué debe hacer y pedir que se le preste el don, no para ser el dueño, sino para hacer la misma acción que Dios quiere, terminada la cual debe devolver el don que Dios ha pedido como préstamo. Dios me está pidiendo que sea caritativa, pues Señor, dame tu caridad. Y se lo pedimos, somos caritativos y luego hay que volver a pedirlo. ¿Sí? La caridad no la tenemos como vida, la tenemos que estar pidiendo, y así de todos los atributos, ¿no? Y todo lo que sabemos que es Dios y que Dios quiere. Entonces, no es vida, sino es algo que sabemos que tenemos que hacer y tenemos que estar pidiéndolo. Entonces, lo pedimos con rosarios, lo pedimos con novenas, lo pedimos de rodillas, hacemos ayunos para pedir que se nos dé. Se nos da, somos, y luego, como el cubo tiene muchos agujeros, pues sale por aquí el agua y vuelve a entrar y tenemos que estar pidiendo otra cosa. En mi mente se formaban tantas imágenes y semejanzas entre quien vive en el querer divino y lo posee como don, y entre quien hace la santísima voluntad de Dios, que no solo no posee la plenitud del don, y se lo posee es a intervalos y en préstamo. Entonces, digo ahora una semejanza. Ahora es Luisa, que se le está viniendo una idea, ¿no? Para explicar lo que ella está pensando. Dice, supongamos lo que es el don como posesión o el don como préstamo. Supongamos que tuviese una moneda de oro, que tuviera la virtud de hacer surgir cuantas monedas yo quisiera, un poco como la lámpara mágica, que la brillo y sale el genio. ¿Qué quieres? Y aquí lo tienes. Bueno, pues imagínate que tuvieras una monedita que cada vez que la toca se replica la moneda. Oh, cuán rica me podría hacer con este don. En cambio, otro lo recibe en préstamo, este don, por una hora, para realizar una acción suya y devolverlo de inmediato. ¿Qué diferencia entre mi riqueza por el don que poseo y entre la de quien lo recibe en préstamo? O bien,
otra imagen que le viene. Si tuviera en don una luz que no se apaga jamás, así que de noche o de día, yo estoy al seguro. Tengo siempre el bien de ver esta luz que nadie me puede quitar. Se hace conmigo como con natural y me hace conocer el bien para hacerlo y el mal para rehuirlo. O sea, este ejemplo que ya está viendo, esto es lo que ocurre viviendo en la divina voluntad, como posesión. Tengo el don para conocer el bien y el mal con claridad para rehuirlo. Así que con esta luz dada a mí en don, yo me río de todos, del mundo, del enemigo, de mis pasiones y hasta de mí misma. Por tanto, esta luz es para mí una fuente perenne de felicidad. Es como esto mágica que broto, que froto, ¿no? Y que sale a cada instante. El genio me dice, ¿qué necesitas? Pues tómalo, aquí lo tienes. ¿Qué necesitas? Y tengo, ¿no? Es que no me viene el nombre, la lamparita del genio. Pues tengo una luz, tengo una moneda que a cada instante está brotando, se está replicando y tengo lo que necesito, por lo tanto me puedo reír hasta de mí misma cuando te encuentres naturalmente en un estado de escrúpulos o de naturalidad o de reflexiones, de lo que sea, enseguida brota la lamparita o llama a la divina voluntad o reflexiona o piensa o trae al recuerdo, pone en acto todas las verdades, ¿no? Eres reina, quien es tuya, te lo estoy dando, llámame continuamente. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? El llamarme continuamente, dice. Y entonces, yo me río de todo. Por tanto, esta luz es para mí fuente perenne de felicidad. Esto es lo que es reinar. Está sin armas y me defiende. Es sin voz y me enseña. Es sin manos ni pies y dirige mi camino. Se hace guía segura para llevarme al cielo. En cambio, otra persona, cuando siente la necesidad, debe ir a pedir esta luz, pues no la tiene a su disposición. Y habituada a no ver siempre junto con la luz, a no disponer de ella, a funcionar en posesión, está habituada a vivir pidiendo, no posee el conocimiento del bien, del verdadero bien y del verdadero mal. Que ya sabemos cuál es el verdadero bien y el verdadero mal. Según Jesús, el verdadero mal es la voluntad humana funcionando como sierva, no como reina, o sea, no estando fundida. Ese es el verdadero mal. Y el verdadero bien es la posesión de la divina voluntad. Entonces, con esta luz que se nos está dando, todo esto sin dificultad lo vamos comprendiendo, ¿sí? Y no tiene fuerza suficiente para hacer siempre el bien y evitar el mal. Por eso San Pablo podía decir, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y dice uno, San Pablo vivía en la divina voluntad, mira lo que decía. Pero no, luego decía a continuación, ¡ay! ¿Quién me va? Pobre San Pablo. Y eso que había ido al tercer cielo. ¿Quién me va a librar a mí de este hombre? Que hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. Ese rollo de palabras. ¿Quién me va a librar? O sea, no tenía una estabilidad, tenía una lucha. Era una lucha para llegar al hombre perfecto, San Pablo. Entonces mucha gente, no, pero que San Pablo vivía. No, 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 porque no han entendido, porque no tienen la plenitud de este conocimiento. Porque viviendo en la divina voluntad, tienes la lamparita, ¿no? Que surge. ¿Qué quieres? ¿Fuerza? ¡Tin! Llama a la divina voluntad, ¿no? Y está a mi disposición. Entonces, no tiene fuerza suficiente para hacer siempre el bien y evitar el mal. Entonces, no poseyendo la luz encendida continuamente, en cuantos engaños, peligros y caminos sinuosos no se encuentra. ¿Qué diferencia entre quien la posee como don suyo esta luz y entre quien la debe ir a pedir cuando la necesita? Ahora, mientras mi mente se perdía en tantas semejanzas, decía entre mí, así que el vivir en la voluntad de Dios es poseer la voluntad de Dios y esto es un don. Por tanto, si la bondad de Dios
se complace en darlo, si la bondad de Dios no se complace en darlo, ¿qué puede hacer la pobre criatura? O sea que, como es un don, si Dios no lo da, ¿qué puede hacer la pobre criatura? En ese momento, mi amable Jesús se ha movido en mi interior, como estrechándome toda a Él, y me ha dicho, ahora viene el Señor a explicar todo esto. Todo esto han sido elucubraciones de Luisa, ¿no? Y va bien encaminada, va bien, muy bien encaminada. Ahora Jesús le va todavía a matizar. Hija mía, es verdad que el vivir en mi querer es un don, y es el poseer el don más grande. Pero este don, que contiene valor infinito, que es moneda que surge a cada instante, que es luz que nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios, en el orden divino, y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la creación, no se da sino a quien está dispuesto, a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida, más bien su vida como una nada en comparación a él. Por eso, primero quiero ver que el alma quiere hacer en verdad mi voluntad y nunca la suya. O sea, para recibir este don en posesión, lo que decíamos antes. Primero quiere ver que me quiere obedecer, que quiere hacer lo que yo quiero, que quiere complacerme, que me ha puesto por encima, ¿no? De todo. Y nunca la suya, pronta a cualquier sacrificio para hacer la mía. En todo lo que hace, pedirme siempre, aún como préstamo, el don de mi querer. Entonces, cuando hablamos de la divina voluntad, las personas que escuchan, qué bonito, qué bonito. Pero algo tiene que pasar ahí en un momento dado que les caiga el 20 para que digan, uy, esto lo quiero más que todos los conocimientos que yo tengo. Tengo que estar dispuesto a sacrificarlo todo, todas mis disciplinas, todos mis hábitos de oración, de ascética, de acercamiento a Dios, todo lo que yo, sacrificarlo todo para llegar a tenerlo en posesión. Primero quiero ver, entonces dice, para verlo, esto es lo que hace falta. Entonces yo cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, lo doy como don, porque con pedirlo y volver a pedirlo ha formado el vacío en su alma donde poner este don celestial. Entonces, conocemos de la divina voluntad y quiere que estemos llamando a la divina voluntad. Ven, divina voluntad, a hacer esto conmigo. Ven, divina voluntad, a mirar en mí. Ven, divina voluntad, en mis pasos. Entro, Jesús, en ti para hacer esto. Entro, Jesús, para hablar. Entro en ti para escuchar. Entro en ti para caminar, para dormir, para lavarme los dientes. Jesús, yo sé lavarme los dientes humanamente, pero no me los sé lavar divinamente. No son todas fórmulas para lo mismo, ¿no? Para pedir estar en ese ambiente, para pedirle y para querer que esté ocurriendo ese intercambio, ¿no? Y que esté ocurriendo esa lamparita, ¿no? Que esté surgiendo a cada instante, la belleza, la luz, la sabiduría, la iluminación, el bien, donde está, en fin, para que esté surgiendo. Dice, lo doy como don, cuando ya veo, ¿no? Que no hace nada sin el préstamo, porque con pedirlo y volver a pedirlo ha formado el vacío. ¿Cómo me vacío? ¿Cómo me elimino? ¿Cómo me quito de en medio? Pues aquí está la fórmula. Por eso dice, hija mía, no se quiere entender que es que la forma de llegar a esto
supera todo lo que es muy distinta a lo que estás acostumbrado, pero como estamos tan acostumbrados a pedir, a arrodillarnos, a pasar horas ante el Santísimo, pues esto es tan distinto con pedirlo, así me vacío de mí misma, nada más, pues sí, de verdad, esto es como un chiste. Bueno, no les cuento chiste por un poco, pero de verdad, bueno. Dice, y volver a pedirlo formando el vacío en su alma, donde poner este don celestial, que es la nada, ¿no? Y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer. Su paladar se ha ennoblecido y no se adaptará a los alimentos viles del propio yo. Y por tanto, viéndose en posesión del don que ella tanto suspiraba, anhelaba y amaba, lo tendrá en la estima que merece. Y entonces eh, cuando ve que lo tenemos como la cosa más preciosa, entonces dice, ahora ya estoy segura que es como la perla, ¿no? Del reino, que lo vende todo, ahora lo va a vender todo y ahora sí que lo va a tener como en don. Dice Jesús, tú no condenarás tú a un hombre que lleno de afecto pueril hacia un niño, solo para que le estuviese un poco en su compañía, entreteniéndose junto, le diese un billete de 1.000 y el niño, no conociendo el valor, después de algunos momentos, lo rompa en 1.000 pedazos. Pero si en cambio, tres cosas. Esta es la pedagogía que hace Jesús para ver si el alma quiere verdaderamente vivir en posesión de su misma vida, porque la divina voluntad es un don que es la sustancia, y entonces es una sustancia que tiene que pasar a ser parte de ti, todo tú. Pero por eso está la pedagogía que va a hacer, porque es el mismo Dios. Dice, primero, la hago desear, son las etapas, ¿no? Se habla de la divina voluntad, de las maravillas que contiene. Entonces, si el paladar está demasiado apegado a los propios conocimientos, los hábitos, etcétera, eh, puede que no pase de aquí, que empiece a desear esto, porque está muy a gusto, tiene el paladar. Esto es para que no, cuando nos extrañe que la gente no responda, no termina de arrancar, puede ser, bueno, no es que puede ser, es que a esto, el paladar está habituado a, a estar enfermo, ¿no? No quiere la salud total, pero el parte de la enfermedad es que no ve que está enferma, el alma, que está enferma porque no es que tenga muchos conocimientos, sino que está enferma, está apegada, esa es la enfermedad, el apego a los conocimientos. Piensa que tiene unos conocimientos que le valen, que le sirven, que esto, pues los santos, que los místicos, que no sé cuánto. Entonces tiene un apego, porque esto se le explica y no, la luz no hay. No le brilla la luz. No le brilla porque, bueno, lo dice Jesús, ¿no? Dice aquí, primero la hago desear, luego le hago conocer el valor. Si no tiene deseo, no va a querer conocer más. Primero nos despierta, cuando oímos hablar de la divina voluntad, son tantos los bienes, uy, quiero saber más, dame más, por Dios, please, please, dame, quiero saber más. Entonces, luego dice, le hago conocer el valor, la segunda etapa, ya te ilumina, te da más verdades, lo que puedes hacer. Bueno, no, digo, esto es el ejemplo que dice es un padre con un niño. Sería una locura darle un billete de 1.000 euros a un niño que no sabe, ¿no? Que no conoce el valor, lo va a romper, claro. Entonces sería una locura decir, pero vamos a ver, por mucho que lo quiera, no le dejes ese billete, porque te lo va a romper. Primero, edúcalo, fórmalo, enséñale. Te hace conocer el valor. Y esto es para que cuando nosotros también hablamos de la divina voluntad, pues hablamos de los bienes, del plan de Dios, para que empiecen a desear. Después, es primero desear, después hacer conocer el valor y después el bien que le puede hacer ese billete de a 1.000, el bien que puede hacer con ese billete, y cuando ya el niño está acostumbrado a eso, luego se lo da. Aquel niño ya sabe lo que puede hacer con ese billete, no lo va a romper.
No lo va a mezclar con cosas, no lo va a dilapidar, no lo va a utilizar como una cosa, como, no, lo va a tener como un billete valiosísimo, sino que irá a guardarlo bajo llave, apreciando el don y amando más al donador. Tú alabarías a ese hombre que ha tenido la habilidad de hacer conocer el valor del billete al pequeño niño. Si esto hace el hombre, mucho más yo que doy mis dones con sabiduría, con justicia y con verdadero amor. He aquí entonces la necesidad de las disposiciones, del conocimiento del don y de la estima y aprecio, y del amar al mismo don, y del amar al mismo don. No es una cosa. Ahora el don se puede amar. ¿Cómo puedo amar yo una cosa que es orden? ¿Cómo puedo amar yo una cosa que me están mandando a hacer? ¿Cómo se ama a una orden? No, en voluntad humana amamos a Dios, sí, pero al don en sí, que es lo que está diciendo Jesús, este don es sustancia, contiene vida. Y entonces quiero que ames a la vida que se te está dando. Con este don vas a empezar a poseer la vida de Dios. Entonces quiero que aprendas a amar la vida que te llega a través del don. Eh, Al mismo don. Dice. Por eso, como precursor del don de mi voluntad que quiero hacer a la criatura, es el conocimiento de ella. Es un precursor. Los conocimientos son precursores. Por eso es tan importante estar en contacto continuo. Si dejamos el libro de cielo, no llegaremos a poseerlo. Si lo dejamos, si lo mezclamos, si lo tomamos como una cosa extra, no llegaremos a vivir la divina voluntad, por mucho que nos guste, por mucho que yo digo, estoy haciendo la voluntad de Dios, o llamo a la voluntad de Dios, pero con un contenido muy, muy de principiante nada más. No, porque Jesús quiere hasta dónde podemos, que sepamos hasta dónde, para que lo estimemos. ¿Hasta dónde puedo llegar yo con el don de la divina voluntad? Pues ni más ni menos que a poseer un reino, que es el reino de la vida. Esto no es un reino de una cosa, esto es la vida de Dios operando en mi alma. Esto es la posesión del reino. Entonces, con este don, yo voy a llegar a poseer las operaciones de Dios en mi alma. Estoy hablando de poseer a Dios, por lo tanto, de sus operaciones. ¿Cuáles son las operaciones de Dios? Pues lo único que Él ha hecho. Lo único, ¿cuáles son sus operaciones? El repetirse, el generarse en el verbo, devolviéndole a Dios todo lo que Dios quiso, todas esas operaciones desde mí, en mis miradas, en mis palabras. Entonces yo poseo, ahora el Señor con todo lo que hemos visto, todo lo que estamos viendo, yo ahora poseo estos movimientos, pero estos movimientos se están dando en todo lo que yo soy. Y yo quiero, por eso dice, quiero que me llames para que esto se repita continuamente. Decimos que es muy fácil, pero se nos olvida. Yo, la primera. Sí, si hay que confesarse, es de esto. Esta es la sustancia de la confesión en la divina voluntad, porque de aquí parten todas las miserias. Entonces, ¿cómo me confieso en la divina voluntad? Pues me confieso de no haber estado llamando a la divina voluntad en todo lo que soy. Me confieso de haber, ya, claro, al dejar eso nos vamos distanciando, eh, vamos dejando los conocimientos y estamos viviendo mezclando. Y entonces, como hay mezcla, no hay vida, porque dice que en su vida no admite ni un átomo de voluntad humana. Entonces ya sabemos que la solución es comerse el pastel, ¿no? Y los conocimientos y darlos a conocer. ¿No? Es una de las herramientas que nos ha dado hoy. Cómete el pastel, es decir, no te limites solo a hacerlo, sino aprende a tragártelo, a hacerlo vida propia, dice aquí. Entonces, la señal de que quiero hacer don de mi querer en estos tiempos es el conocimiento del, por eso es tan importante. Ah, pues si es un don, si Dios no lo da, la gente no lo tiene claro, por supuesto, pero nos necesita a nosotros que lo hagamos conocer, para que lo sepan.
Es el conocimiento de Él que lo que, si estás a veces hablo con la gente y le digo, mira, si tú estás escuchando, es porque Él te lo quiere dar. Si estás escuchando hablar de la divina voluntad, es porque te lo quiere dar. Es garantía de que te lo quiere dar. Pero bueno, está a la disposición. Necesitas creerte estas cosas y estar dispuesto en la medida que vas conociendo de dejarlo todo. Por eso sea atenta, en no dejar escapar nada de lo que te manifiesto sobre mi voluntad. Luego, eso estaba en el capítulo, párrafo 3. A ver qué dice. Al final le dice, haz que el vivir en mi querer, el vivir en mi voluntad, para ti sea tu todo, a fin de que jamás puedas descender de tu origen, es decir, del seno de tu creador, de que no desciendas de tu reinado, de tu reino. Tú eres rey, aprende a vivir como tal. Entonces, para eso, que se convierta para ti en tu todo, la divina voluntad. Bueno, yo creo que con lo que hemos visto, hablando, clarificando, si ahora alguien te pregunta a ti, bueno, ¿y qué es, cuál es la diferencia entre hacer y vivir? Con lo que hemos visto, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué responderían ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre vivir y hacer?